Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar Buenas tardes, inicio a la última clase vía Zoom. buenas Nos tardes, que- profe. Buenas tardes. Nos queda entonces, Buenas tardes, profe. buenas tardes, nos queda esta última clase vía Zoom y nos queda finalmente mañana en el campus Corrientes la clase correspondiente final, ¿no? Para poder terminar. De acuerdo al cronograma que estamos trabajando y al cual ustedes ya lo tienen como un soporte, de parte, una especie de ayuda a memoria, de, de línea de tiempo, de programa auxiliar, de mapa conceptual, como se denomina ahora, bueno, un conjunto de técnicas educativas. Vamos a ir al PowerPoint respectivo, ujú, en el cual vamos a buscar el texto de la doctora Zurita, un texto, ahí se ve el logotipo de la facultad. Hola. Sí, Sí, ahí sí. sí. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la clase con la política exterior de Alfonsín. Eso trabajamos ayer. Aquí, ahí está. Bueno, la política exterior de Raúl Alfonsín, ¿m? A través de una mirada que nos marca norte-sur, la cuestión Malvinas, la cuestión Beagle, son cuestiones que vamos a ir desarrollando entonces en este trabajo, ¿no? Básicamente. Entonces, los lineamientos de la política exterior. Intentar salir del esquema bipolar oeste-este, Estados Unidos, la Unión Soviética. Esto recuerden que hemos estado en varias veces explicando la Guerra Fría, enfrentamiento que surge en los aliados, propios aliados, tras la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones que se conformaban en ese grupo van a subdividirse en dos bloques y las naciones del este de Europa, sobre todo, van a quedar entonces bajo el dominio, no solo político, a ver, de alianzas, sino dominados, tomados, ocupados militarmente por la Unión Soviética, ¿no? La mitad de Europa, ¿no? Y la mitad de Alemania incluso. Y esa lucha se va a terminar, se inicia inmediatamente en 1945, tras la derrota alemana. Y recuerden que para 1949 ya la ciudad de Berlín se divide en cuatro partes. ¿M? Los aliados principales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, va a ser después un bloque y va a ser la Berlín Occidental y la Berlín Oriental en manos de la Unión Soviética. Y así Alemania también se divide, ¿no? Cuatro zonas de ocupación, norteamericana, francesa, británica, que se van a reunir luego en la constitución inmediata para 1948 de la República Federal de Alemania. Y la otra parte va a quedar bajo control soviético y se va a denominar República Democrática Alemana. Ahí van a formarse rápidamente las alianzas. Obviamente Estados Unidos, se va a constituir la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte en lo militar, y Alemania, ¿sí? La Alemania vencida, rápidamente se integra a la OTAN, ¿no? Así como la República Democrática Alemana se va a integrar a la contraparte de la OTAN, que es el Pacto de Varsovia. ¿No? Y así se constituyen esa Guerra Fría, que era una alternativa, porque se denomina fría, en contraposición a la guerra, que es el choque natural de la acción de dos fuerzas opuestas, porque evidentemente manejaban el arsenal nuclear
que va a ser mínimo al principio, ¿no? Pero se va a comenzar a expander a partir de, eh, a ver, Estados Unidos lo tiene sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, por eso termina la guerra en el Pacífico, con la destrucción del Japón, los dos lanzamientos de la bomba atómica, pero Rusia va a demorarse un poco, va a robar el plan nuclear norteamericano y lo va a terminar para el 52, 53, 55, ya va a tener su bomba atómica. Y entonces a partir de ahí no va a haber un ataque directo entre los dos grandes grupos, las dos grandes alianzas, porque terminaría en un holocausto nuclear, ¿no es cierto? Sería la destrucción de grandes sectores del planeta. Y ese esquema está vigente en 1983, cuando asume Alfonsín. Pero ese esquema termina desde 1945, en 1989 comienza, desde octubre, a resquebrajarse, comienza en el periodo 89, 90, 91. ¿Y quién gobierna en ese periodo? Menem. Por eso hay un desfasaje. Mientras estaba plenamente en 1983, había, digamos, indicios de que la Unión Soviética no podía mantener la guerra espacial, aeroespacial, digamos, la cuestión económica, su infraestructura atrasada, su plan militar enorme, ¿no? Un ejército enorme, pero, digamos, y se ve a veces en Ucrania, ¿no? Hoy, actualmente, ¿no? El armamento occidental, mucho menor en cantidad de hombres, era más efectivo que miles y miles de tanques, ¿no? Y la Unión Soviética no podía mantener. Entonces comenzaba a haber todo un cuestionamiento interno. Y bueno, eso es lo que va a estallar años después. Y en esta mirada hay que además agregar un detalle. Eh, a ver, por decirlo de una manera, ideológicamente el gobierno de facto, o sea, el proceso, va a estar ubicado en el esquema bipolar dentro de los Estados Unidos, ¿no? En esta lucha intestina en la que se da en América Latina, eh, desde América Central al sur, donde va a haber, no hay nación de América Central y del Sur y parte del Caribe que no haya tenido una guerra ideológica interna entre quienes adscribían al modelo capitalista o al modelo constitucional y quienes adquirían al modelo marxista, devenido principalmente desde luego de 1958 con la toma de Cuba por el comunismo. Y eso se va a dar en una lucha, ¿no? Ya saben, la década del 50, 60, 70, 80. Pero mientras nosotros nos ubica en el proceso, e incluso antes, en ese esquema norteamericano de defensa interamericana, el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y a partir del proceso del 24 de marzo del 76, estamos en la línea norteamericana de la Escuela de las Américas, del Comando Sur de los Estados Unidos. Y esto en lo militar. Pero en lo político tenemos serios enfrentamientos con los Estados Unidos. Gobierna Jimmy Carter, demócrata, que hubiese sido la alineación ideal para Alfonsín, por sus sentimientos, digamos, de entendimiento de Jimmy Carter, corría un poquito, ya le explicaba a usted el Partido Demócrata, un poquito hacia la izquierda, centro-izquierda, pero no concuerdan, ¿no? Porque Jimmy Carter va a estar gobernando durante el proceso. Y entonces Estados Unidos va a hacer embargo incluso de armas y va a cuestionar la cuestión, perdón, el tema de los derechos humanos. Más allá que ideológicamente estábamos en la línea con Estados Unidos, luchando en ese mundo como una consecuencia de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se daba en Europa, ¿no es cierto? Los dos ejércitos, la OTAN, el Pacto de Varsovia, tropas norteamericanas y soviéticas, y la de las naciones Pero el resto del mundo, América del Sur, América Central, África, Asia y Oceanía, ahí se desarrollaba la guerra común. Vietnam, el centro de África, todo usted que cree que en Vietnam, ¿por qué se desarrolla? Corea,
en 1950. Bueno, son todos coletazos, consecuencias. Corea del Norte y el Sur es la lucha ideológica de tomar lo comunista, el marxismo, el poder. Se va a fraccionar. Vietnam. Todo eso son consecuencias de esta Guerra Fría en el resto del mundo. A nosotros nos tocó esa parte. Y entonces la Argentina estaba incluso amonestada por esta cuestión de los derechos humanos, por Estados Unidos y por el bloque occidental, por la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto? O por la Comunidad Europea en ese momento. Bien, ahí surge, obviamente, con la restauración de la democracia, luego de explicarle cómo estábamos, llega el gobierno Alfonsín. Y él entonces va a insertar, por eso el segundo esquema dice, el segundo renglón, insertar una acción norte-sur. Romper la dualidad bipolar de los bloques que le estuve diciendo y sus consecuencias de estar en uno u otro, y tomar una acción norte-sur. Con un planteo, no lo dice de esta manera, pero muy similar a lo que en determinado momento se dieron de los movimientos de los no alineados, de los movimientos del tercer mundo, es decir, vincular en un eje norte-sur. Esa es la acción. Y una de las prioridades más fundamentales fue conectar, porque como bien dice ahí, nuestra política fue desconectar a la Argentina del conflicto este-oeste y colocarlo o reinsertar nuevamente. Los acuerdos bilaterales con Alemania Occidental, Francia, Italia, España, ahí vemos 4 naciones del bloque de la OTAN. Y después vemos Yugoslavia, que ya no existe hoy, y la Unión Soviética, que no existe hoy como nación. Ambas han sido desaparecidas, es decir, desintegradas, estallaron con esta cuestión. La Unión Soviética en el 91 y Yugoslavia en el 90, sí, 89-90. De Yugoslavia salen 4 naciones y de la Unión Soviética 20 y pico. Pero en ese momento, conectarse con Yugoslavia, la Unión Soviética, con Polonia, con Bulgaria, bueno, son acciones que realiza Alfonsín para conectar nuevamente a la Argentina. ¿Y por qué estas naciones? Porque pretende acuerdos bilaterales, económicos, de cuestión industrial, sobre todo, aunque parezca mentira, con Bulgaria, la Unión Soviética y Polonia, van a ser acuerdos pesqueros. Esa es una contra. ¿Por qué? Pues pesquero. Primero, porque obviamente estas naciones tenían flotas y tienen todavía, en esa época, flotas pesqueras que se desplazaban a partes del mundo para pescar, atento a la falta de recursos marítimos de estas naciones, o agotados. Y la Argentina, que tenía el mar, entre comillas, en esa época, ocioso, había depredación, sí, pero no la depredación extrema que existe hoy. La Argentina busca en esos acuerdos pesqueros introducir una cuestión fundamental en la cuestión Malvinas, porque es otorgarle la patente de pesca desde la Argentina, ejerciendo soberanía en las aguas territoriales, porque ¿dónde se ejerce la pesca? Del calamar y de otras especies, justamente en el sector del mar argentino, que está entre lo que es la plataforma desde la Patagonia y las Islas Malvinas, alrededor. Entonces, evidentemente, era un elemento de presión en la discusión post-guerra de Malvinas con los ingleses. Con respecto al canal de Beagle, se va a realizar, terminar, aunque no se termina porque esto se está reavivando nuevamente la cuestión del canal de Beagle, pero cómo venía el conflicto a ese momento. En 1881, la Argentina va a firmar un tratado de límites. Recuerden que nosotros estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile en 1880,
tal parecido al 1978, estuvimos a punto, y se frena eso por un acuerdo de partes, más allá que Chile está desarrollando una guerra después también de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, por territorio, para ir avanzando, y se fija el tratado de límites con Chile, que tiene básicamente la acción del Perito Moreno, por eso hay un parque nacional que lleva su nombre, por eso es un héroe, un perito, que es el que salvó la Patagonia, porque los chilenos, ¿cuál era el problema? En las altas cumbres, que estamos hablando más o menos desde la frontera común de Jujuy, o sea, Salta, más o menos, Paso Socompa, hacia abajo, hacia Mendoza, no hay mucho problema, porque ahí los picos, las altas cumbres, están muy delimitadas, más allá de los picos eternos que están nevados. Pero es obvio las altas cumbres, y las altas cumbres, ¿qué pasa? Dividen la frontera. La vertiente que cae hacia, diríamos, el oriente, hacia adentro, nos marca entonces en el sector más alto, que es territorio argentino para aquí. Y la vertiente que cae hacia el Pacífico determina que la caída, ¿no? Que eso es la caída de agua además, que la frontera y que ese territorio es para Chile. Pero ¿qué pasa luego de Mendoza y entrando hacia Neuquén y Río Negro? Los Andes descienden, se amesetan, y también hay cuestiones de lagos, de nieve eterna, en menor medida, pero se pierde la divisoria de aguas, y eso es lo que magistralmente crea Perito Moreno en las vertientes acuíferas. Y ahí determina un principio clave que llega allá, hasta el estrecho de Magallanes, porque todo ese problema estaba en disputa. Los chilenos, ustedes saben, con su habilidad, corrían o pretendían correr lo más hacia sería hacia el oriente, hacia nuestro territorio, hacia el este, el territorio, para ganar territorio. ¿Y qué quedaba de ese acuerdo? Un principio bioceánico, Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, y por eso se divide, rompiendo ese esquema, la Tierra del Fuego, que está en la parte atlántica, pero es como una frutilla para terminar los problemas con Chile, y se la parte. Entonces, la mitad para Chile, la mitad para la Argentina. Pero además hay un problema adicional, y ahí entramos en el famoso canal de Beagle. Las islas que están al sur de Tierra del Fuego. Ahí está el problema. El problema que quedó de 1881, que lo tratamos de resolver en 1984, y que hoy nuevamente se reactiva. Esos reclamos de Chile van a ser permanentes y se van a iniciar sobre todo por el canal de Beagle en la década, siempre estuvieron activados, del 60. En el año 72, la Argentina comete siempre un error, algo insólito, ¿no? Designaba como árbitro, o sea, un tercero que va a decir quién tiene la razón, a Inglaterra. Sí, a la que le reclamamos la Malvinas. ¿Ustedes creen? A ver, ¿ganamos algún pleito? Ninguno. Los ingleses siempre le dieron la razón a los chilenos. Pero nosotros le elegíamos a los ingleses. Impensable, pero bueno, así somos. Como a los norteamericanos en la cuestión con los fronteras con Bolivia, la frontera con Paraguay. Obviamente, la Argentina no ganó ningún pleito limítrofe por la falta de idoneidad y de apego a su trabajo de los diplomáticos de la Argentina. Ya lo van a ver en una unidad específica en Derecho Internacional Público en nuestra facultad, cuando ustedes ingresen. Se van a sorprender las barbaridades que se firmaron. Bueno, en ese esquema, a partir del 72, el laudo arbitral que se va a dar en la década del 80, 70 y pico, que es lo que lleva al conflicto de la casi guerra del 78, los ingleses van a laudar, se van a dar el arbitraje. Y obviamente el arbitraje fue totalmente nefasto, más nefasto que el Tratado de Paz del 84. Le reconocía muchos elementos
de pasaje al Atlántico, rompiendo un principio bioceánico que las dos naciones habían firmado y que habían estado ya registrados en la nación, primero en el Concilio Internacional y luego a partir de 1945 en las Naciones Unidas, ¿no? Que es como cuando uno registra los tratados. Bueno, ¿y qué sucede? La Argentina desconoce el arbitraje, por eso vamos casi en una guerra, y a una hora y media, sobre la hora del día, la hora H del día de, ustedes saben que en la ambiente militar la hora H indica la hora secreta que se pone de acuerdo para hacer un plan militar. 22 horas del 22 de diciembre de 1978. Entonces, la hora H22 y el día de 22 de diciembre del 78. Cuando ya estaban las dos naciones, Chile también tenía su hora H y su día D, que coincidían, es decir, las dos naciones estaban a lo largo de la cordillera y en la Tierra del Fuego, y sus flotas casi enfrentadas, entonces el que primero hacía el movimiento, el otro lo respondía. Bueno, cuando se iniciaba la guerra, aparece la mediación papal, que va a intervenir entonces el cardenal Zamoré y Juan Pablo II. Eso queda alargado, se va a hacer negociaciones, mediaciones, Pinochet del otro lado, las autoridades militares de este lado, viene la guerra de Malvinas, ahí está el apoyo chileno a total a Gran Bretaña en la guerra, pasa la guerra de Malvinas y hay una propuesta de paz, de arreglo, que va a surgir a finales del 83, inicio del 84, desde el Vaticano, y bueno, se va a aceptar. Más allá de algunos planteos complicados, porque acá el problema son las islas que están en aguas del Atlántico, pero al sur de la Tierra del Fuego. Entonces ahí se va a determinar el canal de Beagle. Hay dos posiciones muy encontradas, una que es la posición del no, en la que establecía que no puede existir un canal al sur de Tierra del Fuego con tres islas dispersas en una forma triangular, y la posición del sí, que es la que dice este acuerdo, que las tres islas que no hacen una costa, porque un canal es como si fuera un río. Si ustedes ven el río, tiene un brazo sur y un brazo norte, oeste y oeste. ¿Sí o no? Un río tiene dos brazos, ¿no? Tiene que tener dos costas obligatorias, ¿sí o no? Bueno, sí, obvio. Si no, no es un río. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué? ¿Y un canal qué significa? Que tiene dos partes, ¿o no? Dos brazos de tierra. La tierra del fuego es un brazo. Esto es mar, Atlántico, principio bioceánico, y acá no hay un brazo, no hay otra tierra, hay una isla dispersa, otra isla y otra isla. Los chilenos magistralmente le hicieron decir a los ingleses y al Vaticano lo mismo, que esas tres islas dispersas forman un canal, un brazo, ¿sí? Isla, mar, isla. En el mundo no existe esa definición. Pero bueno, los argentinos lo aceptamos, porque los chilenos nos dijeron en el 84 que ahí se terminaban los problemas, no iba a haber más. Yo les recuerdo que en el 95, 91, 95, ya vamos a ver ahora, Menem tuvo problemas nuevamente limítrofe con Chile, y entonces se firma este tratado, que fue importante en su momento, sí, porque desescaló el conflicto. Los chilenos ganaron el round y como siempre lo hacen, esperan 2 décadas, una década y pico y avanzan. Ahora están avanzando. Cuando se dijo que el no significaba que esas tres islas que estaban al sur del canal de Beagle, famoso canal de Beagle que no existe técnicamente, que están en el Atlántico, pero al sur de la Tierra del Fuego, ¿qué proyectan? Porque ahí entramos con otro tema. Vamos a ver con un mapa, que aunque es para el tema de Malvinas, ustedes se van a dar cuenta rápidamente. ¿Qué proyectan? Ahí está la Tierra del Fuego, se puede ver, ¿no es cierto? Y al sur las tres islas. Ahora, ¿cómo se proyecta lo que se llama sector antártico argentino? Ustedes lo tuvieron que estudiar esto en la primaria y en la secundaria. ¿Cómo se proyecta? ¿Ustedes saben? ¿Por qué existe un sector antártico argentino? Que tiene 4,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra, hielos y mar. ¿Escucharon? 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Es dos veces el continente, ¿eh? ¿Y cómo se proyecta eso?
desde el lado más oriental y occidental de los territorios de la Argentina. Por eso es importante, y ustedes están viendo ahí la pieza clave geopolítica de las Islas Malvinas, que hace la proyección. ¿Vieron ese gran cuadrado que tiene una línea azul en el mapa? En la parte más adentro del mar. Ahí están las Georgias del sur. Sí, una isla de rocosas. Pero quien detenta esa isla traza una línea al polo sur y todo lo que de ahí vaya hacia, en su país, hacia luego el occidente, es territorio propio. Y ese es el sector antártico argentino. ¿Y qué hacen los chilenos hoy en el nuevo mapa de la República de Chile? Proyectan, porque esto lo estrenaron ahora, un nuevo mapa donde las 3 islas que se suponían no iban a proyectar sector antártico, lo están ubicando. ¿Y con eso qué pasa con la Argentina? Pierde un 35 a un 40% del sector antártico en manos de los chilenos. Este es un conflicto que se está desarrollando hoy, en este momento. Síganlo, porque va a tener consecuencias. Bueno, volvamos nuevamente a la diapositiva. Pero bueno, nosotros como siempre con los chilenos firmamos pactos, lo venimos firmando desde la época en que San Martín estuvo en Chile. Siempre nos dijeron que sí, que era la última vez, que no iban a reclamar más, y bueno, y siguen reclamando. Bien. Bueno, se firma ese tratado de paz, se va a consultar a la población con un plebiscito, con ese plebiscito que triunfa con el 80%. Luego, no era vinculante, significa que el Congreso no tenía que aprobar o digamos, tomar en cuenta el resultado del plebiscito. No obstante, va a haber una discusión muy fuerte en el Congreso, donde se van a alinear de acuerdo a las posiciones de los legisladores y donde se van a romper los bloques. Más allá de la disciplina partidaria, todo, van a haber sentimientos muy fuertes, como el senador León del Chaco, Movimiento Afirmación Irigoyenista de la UCR, que va a ser una defensa del no, o como sectores del peronismo que obviamente también van a defender el no al tratado, por todas estas cuestiones que yo les estuve explicando. Bien. Además, en la cuestión internacional, en lo que hace a nuestra región, Alfonsín va a tener una crítica, una discusión con los Estados Unidos por la intervención en Centroamérica que realizaba en esos conflictos que todavía quedaban en las naciones sobre Nicaragua, El Salvador, Honduras, ¿no es cierto? Guatemala, de esos mismos esquemas que estuvimos nosotros estudiando de la represión, de las agrupaciones subversivas, bueno, toda esta cuestión que similar a Argentina, con mayor o menor enfrentamiento, con mayor o menor baño de sangre, pero tomen mentalmente el esquema de lo que estuvimos trabajando, estudiando. Se va a desarrollar ahí. Y obviamente Estados Unidos defendía a los sectores que creían o mantenían una nación con una inserción en la república, en la democracia, el capitalismo, ¿no? Y ahí se va a enfrentar Alfonsín por esa intervención en Estados Unidos, y ahí también surge, o nos damos cuenta, o Alfonsín al menos, cuando estaba en el gobierno, de que el ejército argentino seguía enviando, como lo hizo desde el 80, asesores militares a Nicaragua para combatir. Recuerden que cuando terminó aquí el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, ambos bandos se volvieron a enfrentar en Nicaragua. Los asesores del ejército argentino como asesores de las fuerzas legales, leales, entre comillas, constitucionales de Nicaragua, y Ordenal Merlo, Deler, etcétera, etcétera, montoneros, fueron del otro bando, en el bando del Frente de Liberación Sandinista, con apoyo de Cuba. Entonces, la guerra que se desarrolló aquí se llevó de nuevo, se exportó, ambos bandos lo siguieron combatiendo en Nicaragua. Para que ustedes vean cómo era una lucha en toda América ideológicamente, ¿no? Bien. El grupo de Cartagena, en cambio, tiene otra dinámica. ¿Qué busca en el grupo de Cartagena? Es un planteo muy inteligente, interesante, de tratar de agrupar a los países deudores de la deuda externa.
Recuerdan todo lo que trabajamos y estudiamos la deuda externa del gobierno de Alfonsín, que no quería reconocer la deuda ilegítima, que quería una recomposición justa, que quería pagar solamente el tramo legítimo, que quería acceder a un crédito que no sea usurario. En ese planteo había caído en 1984 en default Perú, en 1982 México. Y desde México se planteaba eso de la bomba de la deuda externa. ¿Y qué era la bomba de la deuda externa? Que todos los países deudores nos pongamos de acuerdo, digamos, ¿saben qué? Porque de a uno que va planteando el default, el acreedor lo liquida. Pero si ahora todos los deudores juntos firman un pacto y dicen, a partir de ahora no pagamos la deuda externa, y no pueden con todo, quiebran los acreedores. Esta es una cuestión. Y eso es lo que planteaba Cartagena, una reunión de los deudores ante los acreedores para obtener un mejor tratamiento de la deuda externa. Va a iniciar en 1986 un acuerdo de integración y cooperación con Brasil, que va a dar luego, va a continuar Menem. Sí, acá sí hay una política, podríamos decir, lineal, porque luego Menem va a seguir esa integración del acuerdo primero bilateral Argentina-Brasil, Sarney, presidente del Brasil, Alfonsín de Argentina, obviamente, y luego Menem, con color de Melo, va a ser el 2+2. Argentina-Brasil más Uruguay y Paraguay, y van a, en el Euro Preto, Brasil, van a constituir el Mercado Común del Sur en 1991, el famoso Mercosur. El grupo CAINS, que es una sigla en inglés, que significa, traducida a castellano, Países Agrícolas de Zona Templada, también una iniciativa de 1986, porque acá había un problema que no tuvieron, por ejemplo, las presidencias de Néstor y Cristina, cuando el precio de los commodities fue el precio más alto de la historia, y el boom de la soja. Acá no había el boom de la soja, y el precio de los cereales era bajo, muy bajo. Entonces, ¿qué planteaba esta posición de las relaciones exteriores de la Argentina? Reunir a los productores de cereales del mundo, de zona templada, y plantarse ante las cerealeras internacionales para defender el precio, colocar un precio sostén o subir enormemente el precio, ¿no? Bueno, esto fue un intento muy, muy importante e interesante. Y con la cuestión Malvinas va a tener un intento de normalización de las relaciones diplomáticas tras la guerra de Malvinas, que finaliza, digamos, se suspende, porque hay un cese de hostilidades técnicamente. No hay rendición, más allá que los ingleses en el papel pues, no colocan rendición. El texto escrito, acordado, es cese de hostilidades, que cuando una fuerza militar no puede seguir combatiendo por cuestiones de espacio, reducción, falta de material, falta de tropa, insumos, lo que fuere, entonces plantea el cese de hostilidades, ¿no? Y además, recuerden ustedes que no se pudo librar la batalla final en el propio puerto argentino, porque los ingleses no permitieron la evacuación de la población civil. Entonces la población civil isleña, de origen incluso británica, iba a quedar atrapada en el combate. Y la Argentina, que tenía en ese momento dos barcos hospitales, el rompehielo Irizar, que se reconvirtió en un hospital militar, buque hospital, yo en la Antártida, en operaciones en el 88, estaban afuera en la rada del puerto argentino en la cuestión de evacuación de los combatientes que eran heridos, ¿no? Entonces se los atendía ahí. Pero se acercaron al puerto a fin de evacuar la población civil para el combate final, y los ingleses no permitieron esa acción. Entonces, eh, nos hacía cómplice o nos presionaban de esa manera con la población civil interna dentro de la localidad. Y ahí se produce el cese de hostilidades, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo el cese de hostilidades? Y ustedes dirán, no, se rindieron, porque es muy interesante el planteo británico que le hacen a Alfonsín. Porque cuando Alfonsín plantea
recomposición de las relaciones diplomáticas, arranca en 1984 en Berna, Suiza. Lo primero le dicen los ingleses, sí, no habría problema, pero ¿sabe qué, don Alfonsín? Primero tiene que firmar la rendición. ¿Cómo la rendición si nos rendimos allá el 14 de junio? No, eso fue un cese de hostilidades. La Argentina tiene que firmar la rendición, técnicamente. Y Alfonsín no firmó la rendición, la firmó Menem. Bueno, Alfonsín entonces va a mantenerse en esa cuestión de que no, lo que se terminó operativamente el 14 de junio del 82, ahí está, y eso era un cese de hostilidades. ¿Y por qué los ingleses querían formalmente que la Argentina acepte el fin de la guerra? ¿Por qué? Porque un territorio muy rico en petróleo, en gas, en minerales como oro, en las propias Malvinas, en pesca, si está en disputa y está en una cuestión de guerra, más allá de que no había guerra, pero estaba en una especie de guerra fría, detenida, los grupos inversores trabajarían ahí para traer una plataforma petrolera que cuesta miles de millones de dólares. La exploración, la búsqueda, que están haciendo hoy los ingleses, por la firma del Tratado de Menem del 90, que te vamos a explicar rápidamente. No, obviamente que no. Pero eso es lo que buscaban, la seguridad jurídica para las operaciones de inversiones extranjeras, incluso británicas y o extranjeras. Alfonsín no le dio ese mal. Y por eso ahora es interesante lo que les decía a ustedes, en este tire y afloje, el acuerdo pesquero, tiro por elevación de Alfonsín, de traer buques de, en ese momento, la Europa del Este, Polonia, Bulgaria, le dije, la propia Unión Soviética, del Pacto de Varsovia además, barcos pesqueros, pero a operar en las aguas del Atlántico Sur. Entonces era contrarrestar esa opinión británica y además tener una reacción, una respuesta, ¿no? En la que hay que tener permanentemente en esta discusión por Malvinas. Una respuesta y contrarrespuesta permanente a los planteos ingleses. Y bueno, en esa cuestión, en ese hecho, no se van a reanudar las relaciones internacionales, van a quedar ahí a nivel consular, se van a hablar, pero no se va a reactivar. Y dentro del marco de las Naciones Unidas, el inicio de la permanente declaración todos los años de la Argentina, se inicia ahí, sigue hasta el día de hoy, del reclamo permanente ante la Asamblea General del planteo de soberanía y de negociación de los ingleses. Bueno, aquí les dejo algunos elementos fundamentales de la Guerra de Malvinas, la usurpación, los reclamos internacionales. Básicamente lo que la Argentina todos los años reclama son esas dos resoluciones que están ahí, la 2065 y la 3160, porque son dos resoluciones fundamentales. Primero, porque trata al territorio como colonial y hay que descolonizarlo, pero además invita a las partes a definir la soberanía. Y el problema es que los ingleses no quieren definir la soberanía, de facto la ocupan, de hecho, pero no tienen argumentos jurídicos, geográficos, históricos, etcétera, 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 etcétera. Y ellos introducen un tercer elemento que es la población. Entonces los ingleses dicen, bueno, está bien, si son colonias, démosle la independencia. Argentina dice, no, un momentito. Esa población no es original, porque el 3 de enero de 1833, por eso dice ya usurpación británica, el primer renglón de esta diapositiva, ¿qué hicieron los ingleses? Capturaron a todos los argentinos y los subieron a un barco, excepto a Gaucho Rivero y unos gauchos que estaban allá trabajando en el interior y que luego se resistieron y tuvieron un año más escondidos y resistiendo y matando ingleses hasta que fueron capturados. Y entonces toda esa población fue remitida al puerto de Buenos Aires. Entonces los ingleses trajeron una población propia. Entonces es obvio que no pueden darle independencia y decisión a esa población. Por eso es el tema que esa población, la negociación, el criterio argentino es que se debe tratar la soberanía, se nos debe reincorporar la soberanía, respetando, que eso es otra cosa,
el nivel de vida o la forma de vida de los ingleses. Bueno, todo eso lo van a estudiar en Derecho Internacional Público en la facultad. ¿Mm? ¿Qué significa eso de respetar? Y bueno, respetarle sus costumbres, va a haber área bilingüe, ahí se hablará el inglés, se hablará el castellano, una serie de cosas, pero no darle el grado de población para que se independice, ¿no? Esos son los temas que se discuten en Malvinas, ¿no? Y básicamente esa es la denuncia en la Asamblea General permanente. Pero eso está diluido por una cuestión que se va a dar justamente con Menem. Porque Menem toma entonces su gobierno sobre el fin de esa Guerra Fría que le decía a ustedes. Desaparecen los dos bloques. Menem plantea el alineamiento a Estados Unidos, va a enviar naves militares al Golfo Pérsico para cooperar con la flota norteamericana, va a abandonar el movimiento de los no alineados, se olvida de la famosa tercera posición que ya habíamos explicado en una de las clases anteriores, en la que no estaban con uno ni otro bando, y plantea entonces como un eufemismo, como una idea fuerza de ese alineamiento, somos del primer mundo, estamos en el primer mundo, que significa claramente que estamos con los Estados Unidos. Bueno, el Mercosur, como le decía recién, va a firmar el Tratado de Armas Nucleares de Tlatelolco, en México, el acuerdo de hielos continentales con Chile, que también tuvo sus derivaciones posteriores, sus reclamos, y el tratado con Gran Bretaña. Que ahí hay un autor, González, que dice los tratados de paz, donde la Argentina va, lamentablemente, a aceptar, ¿no? La cuestión esta del control británico. El Acuerdo de Madrid se llama este tratado, hecho en octubre del 89, febrero del 90. Cavallo es ministro de Relaciones Exteriores y lo firma en febrero del 90, el 14 o 15 de febrero del 90, donde modifica el carácter del conflicto. ¿Qué significa eso que modifica el carácter del conflicto? Esto que estábamos hablando hoy. Este marco de las resoluciones de Naciones Unidas. Porque crea un paraguas protector, no nuestro, no, hablo inglés. Desaparece la cuestión colonial. Esas son las consecuencias graves de ese tratado. Le da poder de policía a las fuerzas militares del Reino Unido sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y el control del Atlántico Sur, que es lo que se expresa en este mapa, que es un mapa operativo del tratado. Esas líneas rojas que se toman en la Patagonia, toda esa línea, o hasta esa línea, es donde pueden llegar las fuerzas argentinas en el mar argentino. Áreas de mar que no están en disputa con los ingleses, pero que la Argentina cede el control a la Inglaterra. Debe comunicar todo un movimiento militar. Los ingleses a la Argentina no. La Argentina a Inglaterra sí. Y además, porque hay unas líneas así transversales, tres, que nos marcan Tierra del Fuego, nos marcan Santa Cruz, nos marcan regiones. Todas las bases militares argentinas deberían irse de ahí. Se fueron casi todas en ese momento. Bueno, esta es la situación y Argentina técnicamente se rinde ante Inglaterra. Y da el control, por eso ese mapa gran cuadrado, estirado en azul, todo eso que estaba dentro del azul es mar argentino, eh, territorial, económico exclusivo, y ¿quién lo maneja hoy? Gran Bretaña. Esto es consecuencia de lo que Menem firmó junto a Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores. Después termina ahí y viene la convertibilidad. ¿Mm? Para hacerlo de la convertibilidad. Y entonces es una consecuencia nefasta. Este tratado aún hoy vigente, ¿no? En la República Argentina. Acá vamos a hacer un pequeño intermedio. Preguntas concretas o lo que necesiten sobre, porque acá ya cerramos lo que es política internacional de los dos gobiernos principales que se analizan. Entonces ya no entramos
a la política internacional, etcétera, etcétera. Ya no tocamos más estos temas. Por eso es el momento para plantear dudas o alguna reflexión o pregunta o lo que fuere. Sí, Valentina Márquez. Adelante. Profesor, yo tenía una duda de cuál era el motivo de los británicos por el cual exiliar a los argentinos que ya estaban en Malvinas. Perdón, hay una partecita que no te escuché. ¿Cuál era el motivo por el cual los británicos, y ahí no te escuché? Exiliaron a los argentinos de Malvinas que ya estaban. Ah, claro, el 3 de enero de 1833, cuando recuerden que las Islas Malvinas fueron descubiertas por los españoles, fueron integradas a la nación española, había una población española, y a partir de 1810, en el traspaso, en el principio de nuestro autogobierno, van a haber autoridades desde 1820, izamiento de la bandera el 6, ahora, el lunes 6 de noviembre, se va a cumplir un aniversario más del primer izamiento de la bandera nacional argentina el 6 de noviembre de 1820. Desde 1829 está la gobernación Malvinas, gobernación político-militar, había un gobernador, había una población, había la estructura del Estado, y los ingleses cuando lo atacan a la Argentina el 3 de enero de 1833 para robar las islas, para usurparlas, obviamente van a, tal cual como lo hicieron en todo el mundo, reunir, sobre todo en cuestiones en un flote como esto, ¿no? Lo van a reunir a toda la población local y la van a llevar de regreso a su país. Porque con esta acción de exilio, lo que hacen es quitar toda resistencia local, poblacional, a su ocupación militar. Esa es la, digamos, la respuesta. ¿Está? Está perfecto, gracias. Bien. Sí, Anabel, vos. Buenas tardes. En cuanto a las relaciones exteriores del gobierno de Menem, no se toca el tema de los atentados. ¿Es por una cuestión nomás que no lo vamos a tocar en este estudio No, no, ¿por qué no trato esos temas? Primero porque, a ver, tiene consecuencias internacionales, pero son dos hechos producidos internamente, ¿no es cierto? En el territorio nacional. Y yo, a ver, se me pudo haber pasado, pero en el material de trabajo que ustedes tienen, de estudio, no está. Entonces, si ninguno de los autores lo trata, yo no lo puedo incorporar, porque le estoy por hacer leer colateralmente o explicarle algo que no está, ¿me entienden? Porque los trabajos están relacionados a nuestra historia internamente vista como nación, en un sentido de la democracia, del funcionamiento de los sistemas de poderes, de nuestras falencias o aciertos, la parte económica, nuestras relaciones exteriores, pero no está. En estos materiales no está esa cuestión. Por Ok, eso gracias. ni siquiera la ubiqué, la Uy, coloqué. Pero ya rápidamente esos atentados se van a dar, bueno, hay todo un tema, ¿no? Es una consecuencia directa de la participación en el Golfo Pérsico, en el ataque a Irak, puede ser, pero además eh, es una consecuencia de un elemento clave. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que Menem planteaba durante su campaña el nacionalismo militar de ir a Malvinas, sangre y fuego? ¿Qué planteaba con la energía atómica? ¿A quién iba a enviar reactores atómicos para hacer bombas? A Irán. ¿Quién financiaba su campaña? El mundo musulmán. Alguien dijo por acá, era musulmán. Bueno, ¿a quién le iba a dar el secreto de los misiles Cóndor? Cuando en ese momento Irán ni las naciones del mundo árabe tenían misiles propios. O Irán es una nación, una potencia en drones y le está dando a Rusia para la lucha, ¿no? Y en misiles. Bueno, en ese momento no. ¿Y qué se habría, comillas, comprometido Menem en la campaña para recibir el financiamiento? Ustedes saben lo que es una campaña electoral, ¿no? De ceder en los acuerdos bilaterales, cuando él sea presidente, eso.
Ahora, ¿qué hizo Menem cuando ingresó a gobernar? Siguió el plan atómico argentino, lo liquidó. Casi desaparece la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Siguió el plan Cóndor 2? No. No solo lo desarmó, lo desintegró, sino cuando vino George Bush a la Argentina en su visita, lo va a destruir en presencia de los planes y los planos, todo el sistema de tecnología propia. Eso costó al Estado décadas para llegar a lo que es un misil de mediano, luego lejano alcance, e incluso que posibilitaba la acción civil para colocar satélites en el espacio, ¿no? Todo eso se entregó en un avión que los norteamericanos trajeron y se lo subió todo, ¿no? Hasta el proyecto, el misil, todo el laboratorio completo se lo llevaron. Y entonces, ustedes saben, en política internacional y en estas cuestiones es complicado. Si yo no cumplo lo que pacté y recibí de dinero y me comprometí a algo, estimada Anabela, o Anabel, tengo consecuencias. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia más allá de los dos atentados? ¿La vida de quién? De su propio hijo. Que se cayó un helicóptero. Expertos tripulantes de helicóptero, el hijo de Menem. Se llevó por delante un cable. Lo que viven en la zona no vieron, había un cable, escucharon disparos. Y el primer peritaje de Gendarmería Nacional de la aeronave daba disparos de fusil. Lo bajaron del helicóptero. Bueno, Menem entendió el mensaje. Pero después, a su vez, por eso, con todo este cúmulo de situaciones que estamos hablando, se produjo además esos dos atentados, primero porque somos un país blando en inteligencia, cualquiera puede hacernos lo que quiere, porque no tenemos inteligencia estratégica, y segundo, fundamentalmente, fue una venganza por todo lo prometido al mundo árabe y lo no cumplido. Recuerden que si nosotros hacemos una alianza directa con Estados Unidos, también significa un alineamiento directo con Israel. Recuerden ese detalle, ¿no? Hay cuestiones de detalle que si en el Medio Oriente yo envío una nave junto con Norteamérica para atacar un país árabe, me estoy aliando también, obviamente, con Israel. Entonces, entramos a jugar un juego internacional en el que no estábamos preparados. Y por eso recibimos lo que recibimos. Ese es el esquema. Después están las consecuencias, los juicios, todo eso, que nos llevaría ahora a ver los culpables, bueno, hasta miren a cuánto llegó, que hasta muchos años después se mató, murió, se suicidó, no, sí, el fiscal que iba a trabajar en ese tema. Muchos que estamos hablando de mismas, ¿no? ¿Está? Vamos a otro. Martina dice. Sí. Le quería preguntar qué pasó con el grupo de apoyo a Contadora durante el gobierno de Menem. ¿Terminó? ¿Se disolvió? ¿Argentina se salió? ¿Qué pasó? Sí, es un grupo que todos estos, digamos, lo más efectivo fue de todo lo que hablamos, el Argentina-Brasil, el proyecto de integración con Brasil que va a dar su fruto luego en el Mercosur, ¿no? Y una distensión, un avance en la complementación. Recuerden ustedes que para darle una idea, ¿por qué la Argentina tenía la Mesopotamia como castigada con las vinculaciones más allá del puente de la década del 70, Chaco Corrientes, ¿no? El puente Zárate Brazo Largo, el túnel subfluvial y después el Victoria Rosario? Porque en la disposición estratégica desde mucho tiempo atrás, la Mesopotamia, que es en realidad una gran isla, con los dos cauces del río, era una amortiguación natural defensiva contra Brasil. Así pasó en 1810, 1812, 13, 14, 15, cuando enfrentábamos a los brasileños, al imperio del Brasil. Entonces, por eso estábamos incomunicados. Ya en la década del 70 al 80, bueno, van a comenzar a ver esas vías de comunicación. Pero ¿por qué no hay cientos de puertas y vinculación? Porque esos puentes hay que hacerlo volar en el caso de un conflicto. ¿Por qué? Porque nos quedamos la Mesopotamia como un antebrazo, un antemuro. Por eso, señores, no ahora,
Pero en esa época, Misiones, Corrientes y Entre Ríos tenían unidades militares casi en todos los pueblos que tenían. ¿Por qué? Porque era la masa de maniobra defensiva para tapar ¿qué? El avance brasileño. Siempre con Brasil tuvimos enfrentamiento desde 1740, formando parte de España nosotros y yo de Portugal, y después tuvimos una guerra. Bueno, todo eso se distendió con la cuestión de este acuerdo. Y yendo a la pregunta suya, tanto Contadora, el CAI como el Grupo de la Deuda Externa, fueron interesantes posibilidades y planteos, pero no terminaron efectivamente. Por eso el Grupo Contadora se va a diluir, como el grupo de agrupaciones de países templados o como el grupo de Cartagena con la cuestión fueron muy buenas ideas, pero instrumentarlas costó y no tuvieron una efectividad. Pero obviamente fueron intentos. ¿Está? Gracias. Mariana Aquino. Sí, buenas noches, profesor. Yo quería hacer una consulta, o sea, una pregunta. No me quedó muy bien claro el tema sobre por qué Menem no hizo nada sobre la muerte de su hijo. Y eso escapa. Para tener una respuesta ahí hay cientos de autores que han escrito libros. Pero, a ver, Disculpe, no solo con esto, esa misma pregunta, un segundito, esa misma pregunta y esa reflexión lo decía públicamente la esposa de Menem. Y ¿por qué? Porque Menem sabía a quién le golpeó. ¿Por qué le golpearon? Entonces, en esos niveles de relaciones, uno sabe que cuando traiciona lo que promete, sabe cuál es la respuesta que recibe. Menem lo sabe. ¿Me entiende? Y recuerden que el propio Menem fue el que supuestamente, según estas líneas de acción y de autores que han escrito, ocultó este dictamen. Recuerden que parte de ese dictamen de gendarmería oficialmente inicial, luego desapareció y apareció la teoría del cable, del error del helicóptero, y incluso se perdieron las partes del helicóptero donde estaban auditadas, donde estaban los disparos de fusil. Entonces, señores, eso solo no se solo la puede. señora, la Zulema Sí, Yoma, que decía que era un atentado. Menem negó hasta lo último, eso sí que negó hasta lo último que era un claro, sí, sí, atentado. sí. Sí, no, es que él nunca dijo que fue un atentado, él apoyó la idea del accidente. Y La esposa, casualidad todos los peritos de gendarmería que daban como un atentado desaparecían. Era bueno, algo, ese es otro tema durante el gobierno menemista. todo Todos un los tema. que actuaron en la justicia como fiscales en muchas causas, qué lástima, ¿no? Justo cruzaron la calle y le atropelló un auto. O se caían del edificio, o el ascensor se le caía. Y bueno, ese es un tema, gracias Sergio por hacerme recordar todo. ¿Qué No, pasó con los peritos eso, de desaparición de la faz a la tierra? Bueno, uf, sí, Luciano. Profe, quiero consultarle algo. Yo sabía que Menem no iba a meterse con los terroristas por cuestiones de su vida. Es decir, no quería arriesgar el pellejo como Y cualquier propio, digamos, político. su propia Sí, vida. Y sí. sí, bueno, no obstante, recibió la Argentina no sabemos, ¿no? Porque vamos a poner en potencial, tenemos la idea del atentado o el Sí, accidente, pero y además sí, capaz, lo que es concreto fueron los dos atentados que se recibieron. Eso sí, obviamente. Pero bueno, vamos a avanzar porque esto técnicamente ni el atentado o no de la vida de Menem, ni los otros dos atentados no van a hacer preguntas específicas porque no está en lo que trataron los autores estos. ¿Mm? Vamos a otra pregunta o respuesta o lo que necesiten. Profe, Sí, sí, ya, adelante, hable. sí, consulta específicamente entre lo que sea Menem, fechas puntuales, ¿entran en en el examen? Fecha y años, digamos, A como ver, para... sí, traten de recordar las fechas puntuales, porque son preguntas de múltiple choice. A veces hay, a ver, por ejemplo,
hay fechas puntuales de Menem que pueden ser su asunción presidencial, el ingreso de algún ministro, el inicio del plan de convertibilidad o la salida de Caballo. Bueno, esas sí pueden ser fechas puntuales, ¿no? En Bueno, política internacional va a ser la fecha del tratado que es acá. Está por aquí, pero es 15 de febrero del 90, este tratado de bueno, paz. Pero puede haber algunas preguntas, ¿no? Bien. eso nomás. Hay una muy Gracias. fácil que por ahí a veces se hace. Sí, ¿Cuál sí. fue la fecha en que triunfó? ¿Cuál fue la primera elección tras el proceso? 30 de octubre, cumplimos hace unos días el aniversario número 40. ¿Cuál fue la fecha de asunción del primer presidente constitucional tras el proceso? 10 de diciembre del 83, sumamente fácil. Y hoy, hablando de fechas, tampoco está, creo que no está. 3 de noviembre, hace 28 años atrás, volaba, otro tema, atentado o no atentado, la fábrica militar de Río Tercero. Recuerden que la Argentina se estaba destapando una cuestión que hasta el último momento de la vida de Menem estuvo denunciado, pero como era senador permanente por La Rioja, no se lo investigaba, tenía los fueros, de la venta de 6.500 toneladas de armas a la guerra entre Ecuador y Perú en 1995 y a Croacia, una de las naciones que justamente, ¿se acuerdan que hoy hablamos ya? Bueno, que se dispersaron y en ese proceso de independencia la Argentina envió 6.500 toneladas de armas, pero ilegales, porque se suponía que en la guerra de Ecuador y Perú nosotros éramos garantes, porque éramos la Argentina, bueno, la Argentina en 1941, cuando se desarrolla el conflicto por el río Palena entre Perú y Ecuador, ¿quién va a ser el garante internacional, el mediador? El ministro de Relaciones y la Argentina, de Argentina, ¿no? La Argentina frena el conflicto, así como finalizó también la guerra entre Bolivia y Paraguay, ¿no es cierto? Que al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina le correspondió el Nobel de la Paz. En 1941 se frena esa guerra y la Argentina forma una de las naciones que es garante de esa paz. Bueno, nosotros al Perú, que además teníamos una alianza histórica por San Martín, por la guerra de Malvinas. Recuerden que una brigada aérea completa del Perú llegó a nuestras tierras. No entraron en combate sus pilotos, pero sus aviones venían pintados ya desde el Perú con la nomenclatura y con todos los colores de guerra, tal cual volaban nuestros aviones. Y fueron reemplazos de los aviones que estábamos perdiendo. Y se vino con sus pilotos, su mecánico, su comandante, al último soldado, la brigada aérea en un vuelo secreto completo. No sé si ustedes saben eso, es apasionante, que no se conoce. O sea, lo que estamos en la guerra de Malvinas lo estudiamos y trabajamos y somos expertos en la misma. Tratamos estos temas, pero el común de la gente ni sabe. Un vuelo, además secreto, a muy alta altura, muy baja altura, porque Bolivia estaba alineada con Perú y la Argentina, porque los tres tenían un problema con Chile, obviamente. Entonces había una especie de triple alianza ahí. Pero de todas maneras, el vuelo fue secreto para no alertar a sus radares y todo su sistema de inteligencia para aportar datos, entonces, ¿cómo es? Eh, eh, Inglaterra, en plena guerra de Malvinas. Bueno, y en Croacia fue más complicado porque en Croacia, en plena Yugoslavia, la Argentina tenía desplegado los DEA, de larga EA, que eran batallones del ejército argentino en misiones de paz. Recuerden que la Argentina, al Menem, digamos, hacer un proceso de achicamiento de las Fuerzas Armadas para contentar internamente, más allá de los indultos, le promete, así como la Marina le envió al Golfo Pérsico a la guerra, al ejército le dice, bueno, ustedes a partir de ahora van a estar en cuantas misiones de paz, conflicto hayan, van a ir y se van a entrenar allá en operaciones. Bueno, y la Argentina estaba desplegada con un batallón
de paz, de neutralidad en la plena de Croacia, y la Argentina, no sabían estos militares, ¿no? Estaba enviando subrepticiamente, porque ahí está el tráfico ilegal de armas, en la que un sector político determinó a un sector militar, en plena constitucionalidad, que las armas del propio ejército argentino sean sustraídas y llevadas en esta venta de tráfico. ¿Y esto por qué vuela la planta? ¿Autoatentado o error? Porque en esa planta militar no solo se fabricaban, se reparaban los cañones, las armas, y era el polvorín más grande de la República Argentina. Y ahí había faltantes, porque justamente, qué casualidad, estaba en el proceso de investigación y 15 días después de este atentado deberían ir a hacer los peritajes del stock de lo que estaba ahí. Porque, ¿qué pasó? En la guerra de Perú y Ecuador, el ejército peruano que fue avanzando comenzó a capturar, obviamente como en toda batalla, se capturan armas. Ah, capturan un fusil, capturan un cañón. ¿Y qué tiene ese fusil? Tan burdo que ni siquiera le borraron el escudo. ¿Y tenía el escudo de quién? De la República Argentina, estampado. Ustedes saben que todos los ejércitos del mundo instalan el escudo de su nación. Y los cañones tenían brutal escudo de la República Argentina. Y en Croacia fue peor, porque en Croacia las propias tropas del ejército argentino que estaban bajo la faz del casco azul, en los operativos que van desarmando a los enfrentamientos, se encontraban con armas que tenían el escudo del propio ejército, del Estado argentino. Entonces ahí saltó la... Y ahí se tomaban el número, porque cada arma tiene un registro, un número, como el stock de la biblioteca de la facultad, que tiene 8 números, bueno, todo. Y después cuando eso se veía, decía, ah, pero pará, ese cañón estaba... Pero este es un cañón en actividad. Este cañón está en paso a lo libre, en el viejo grupo Artillería 3. Iban a paso a lo libre. ¿Qué pasa con este cañón? No, este cañón fue remitido a Río Tercero para su reparación. Y nunca vamos a ver si estaba en Río Tercero, porque obviamente estuvo en Croacia, y Río Tercero voló. Entonces nunca se puede saber qué salió de Río Tercero. Se estima 6.500 toneladas de armas. ¿Dónde está ese dinero? Porque ni siquiera fue una operación que entró al Estado argentino. Bueno, esa es la corrupción. Cuando ustedes ven acá la corrupción de Menem, esa es una de las corrupciones de Menem. Bien, ¿saben lo que vale 6.500 toneladas de armas, no? A dos países que están peleando. Oro, porque uno vende las armas al que está peleando al precio que quiere. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y si no, ya reiniciamos con política y economía en el menemismo. Anabela tenía... Profe, sí, resumiendo, sin ánimo de inclinación política, pero Alfonsín intentó relacionarse con varios frentes y Menem, a excepción del Mercosur, no avanza con ninguno de esos convenios hechos por Alfonsín. Más o menos ese sería el resumen. bueno, Con Zurita, no, según Menem va a tener una política internacional. No, sí, Menem va a tener una política internacional. ¿Qué se remarca acá? La cuestión Malvinas, la cuestión con Chile, la cuestión del alineamiento con los Estados Unidos. Recuerden que Menem va a llevarnos a colocarnos, pero no está eso, por eso no le dije como nación extra-OTAN, es decir, incluso a ser aliados de la OTAN misma, un grado de participación militar. Menem va a tener relaciones con todo el mundo, pero obviamente lo más importante es el Mercosur y su alineamiento con los Estados Unidos, ¿no? No va a haber una ruptura con alguna parte del mundo. Aparte, el mundo, como se conocía en ese momento, desapareció. Quedó Estados Unidos. El bloque oriental quedó total, estaba en proceso de transformación. La Unión Soviética estaba estallando en lo que después se llamó la Confederación de Estados Independientes, que eran 20 y pico de naciones. De ahí después se le fue Ucrania, se fue Letonia, Lituania, bueno, todo este conflicto Yugoslavia que también, que se tenemos, ¿no? con sus Pero sí, Perfecto, ¿cómo? gracias. Que Yugoslavia también, que se separan sus Bien, 4 partes y demás, por eso sí era un momento de reorganización. Bien, gracias. sí, perfecto. Bueno, entramos entonces, si no hay ninguna otra pregunta, en Argentina, política y economía del menemismo. Acá vamos a avanzar relativamente o rápidamente. ¿En qué sentido? Porque ya
tenemos estos temas dados desde prácticamente la primera clase. Nada más que es una visión, la de Castiglioni, desde la política y la economía. Y acá lo que vamos a trabajar entonces es en esta reflexión que los países de América Latina experimentaron en la década del 80 e inicio de los 90 una transformación en sus estructuras políticas, del autoritarismo a la democracia. Ahora, ¿qué habíamos visto? ¿Se acuerdan en la primera clase? Que nuestro sistema, en la Argentina, fue el único país que se juzgó a quienes gobernaron en ese autoritarismo. ¿Se acuerdan? Esa es una cuestión de característica principal. El Brasil no lo hizo, Uruguay no lo hizo, Paraguay no lo hizo, Bolivia no lo hizo, Chile no lo hizo. Por ejemplo, después podemos seguir para arriba. Argentina sí, juzgó el famoso juicio de la Junta. En ese mismo tiempo, y con el fin de encauzar los profundos desequilibrios fiscales, monetarios, los nuevos gobiernos democráticos se encaminaron con rapidez y constancia hacia la ejecución de políticas públicas. ¿De qué? Achicamiento del Estado. Esta es una visión neoliberal, cuidado. Está analizando la visión de la política y transformación menemista. Cuidado con ese detalle. Entonces, ¿por qué establece esto? Que muchas sanaciones pasó en el Brasil, de color de melo, pasó en el Paraguay posterior a Stroessner, pasó en el Uruguay, pasó en Argentina, y obviamente en Chile de Pinochet, y luego en el primer gobierno constitucional, que no recuerdo si no fue también de un partido de derecha. ¿Y qué planteaban esos nuevos estados? ¿Qué planteaban como programa político? Achicamiento del Estado, ajuste fiscal, liberalización cambiaria, o sea, libre precio del dólar, desregulación crediticia, apertura económica. Estos 5 puntos se da en toda el cono sur. Se va a desarrollar en esos 80 y 90. Luego del primer periodo democrático de Alfonsín, en la que se concentró en sus mayores esfuerzos en la transición democrática, en la institucionalidad, en la cuestión económica, en la hiperinflación, va a entregar anticipadamente el mandato. Menem, lo ve este autor Castiglioni, se aboca de inmediato a enfrentar la cuestión económica o la emergencia económica, ¿no? Desplegando el menú de reformas que estaban, esos 5 puntos que recién les dije, en la diapositiva anterior, de corte neoliberal. Para aplicarlos, el Ejecutivo apeló, y estos 5 renglones son clave, para entender, ayer hablamos mucho de estas cuestiones, para aplicarlas el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Menem, apeló recurrentemente a la delegación legislativa, el Congreso que le delegaba funciones, al decreto presidencial, decreto de necesidad de urgencia, postergando para ello al Congreso, alegando a su favor la objetividad, la necesidad, la urgencia para tomar esas definiciones. Acá lo coloca esta palabra que hay dos, este autor y ahí, yo no recuerdo ahora si no es Quiroga, que también usó la palabra decisionista. Vieron que por ahí los autores modernos utilizan palabras que no son técnicamente del vocabulario del idioma español, pero bueno, se desvirtúan y quedan, ¿no? ¿Qué significa este tal estilo decisionista? Es para estabilizar que, pueden colocar al lado para interpretar, que Menem tenía una decisión, es decir, no dudaba, no era de la rúa, que hay ante un elemento, ¿y qué hacemos? Hacemos esto, hacemos lo otro, dejamos nomás que esté así, no, Menem rápido, mal o bien, definía la cuestión, en el momento, tenía la respuesta adecuada. Además, Menem también tenía un sobrenombre que era el encantador de serpientes, o el flautista de Hamelin. Es decir, tenía la respuesta para cada sector. Podía salir de una reunión con los sindicalistas, a la que le decía todo lo que querían escuchar los sindicalistas, y luego reunía a los empresarios, y le decía a los empresarios todo lo opuesto a los sindicalistas, y los sindicalistas se iban enamorados de Menem, y los empresarios enamorados de Menem. Eso era Menem. En su decisión, su poder de decisión,
su poder de reacción. Le di el ejemplo de la Rúa porque es muy complicado la cuestión de la Rúa en esa falta de indecisión, de, de rapidez en la acción, ¿no? Bueno, pero eso es lo que, todo esto es lo que quiere decir eso de decisionista. Bueno, el que otorgaba entonces la tradición, dice rápidamente, influencia el justicialismo, el partido oficial, sobre el poder de los trabajadores, la cuestión de la justicia social, más que nunca urgidos a relegar demandas a cambio del freno hiperinflacionario. Esto es como si fuera una moneda de cambio. Y así lo tomó la sociedad, y así habíamos visto un fragmento de Quiroga que decía esto. ¿Se acuerdan cuando alguien me preguntó y encontramos el texto? Y lo vamos a ver en el final de la clase de hoy, bueno, sí, tenemos todavía tiempo, o en el inicio de mañana con Castro, donde la población, ¿qué opina de estos cambios? Y bueno, la estabilidad, el poder llegar a fin de mes, poder comenzar a comprar su casa, sus vehículos, salir del círculo vicioso en el que se estaba de la hiperinflación, aceptaba estas cuestiones. Y es eso lo que nos dice acá el texto. El partido, la burocracia, el sindicalismo, los sectores sociales empobrecidos aceptaron cambios estructurales para frenar la hiperinflación, ¿no? Eso es muy, muy interesante. La primera gestión de Menem se inició con un respectivo... Miren esta pequeña idea de Castiglioni, es muy buena. La primera gestión de Menem se inició con el repentino vuelco de sus promesas electorales, nacionalistas y populistas, fuertemente arraigado al legado histórico del peronismo, con un plan de corte neoliberal. Es todo lo que estuvimos explicando en la clase de ayer y anteayer en esos modismos de Menem. ¿Se acuerdan? Angelós dijo lo que iba a hacer Menem, el pueblo le votó a Menem por esto, por su propuesta electoral nacional populista. Y Menem cambió al gobierno neoliberal. El contexto es que Menem realizó su giro político, el contexto en el que Menem realiza su giro político era, como se dijo, el de la crisis inflacionaria, del fin del mandato de Alfonsín, y el margen para cumplir desde el gobierno con los postulados justicialistas. Era exiguo, pequeño, y aún así lo hizo, pasando ese margen, es decir, pasando por sobre la doctrina. A eso se está refiriendo. Sin mayores dilaciones, Menem comenzó a ejecutar reformas económicas de liberalización que eran exigidas por los organismos financieros internacionales ya en el gobierno de Alfonsín, ¿se acuerdan? 85, con el plan Austral, con el plan Baker, con digamos, el esquema de reestructuración del Estado que se le da a Alfonsín cuando visita Estados Unidos, cuando se produce el enfrentamiento con Ría. Cuanto mayor, era la presión internacional, amplificada en buena medida por los pocos ortodoxos antecedentes del país y del peronismo en particular, también mayor resultaba la respuesta simbólica y práctica de adhesión de Menem al liberalismo económico y al recurso a decisiones de la autoridad para ejecutar la reforma. Esto tiene mucha implicancia con, dice ahí, la presión de los organismos internacionales. ¿Se acuerdan que ayer vimos 52 emisiones consecutivas de bono de la deuda externa? Significa 52 veces que el Estado Nacional no pagó su deuda, no honró su deuda. Entonces, así es vista la Argentina, como un incumplidor serial, como alguien que está permanentemente forzando la ley. Y a esto es lo que se define, porque siempre nosotros vamos a afirmar algo que no cumplimos. Pero Menem lo que cumplía así. Puerta afuera, ¿no? Bien. Apelando a la emergencia económica, Menem lanzó
una serie de señales, adentro y afuera, ¿sí? Y ahí es que ya trabajamos todo este tema, como lo incorpora Alzogaray, ¿sí? Como asesor presidencial, viene su hija también, María Julia. Alzogaray va a ser solamente asesor, pero María Julia va, y todo su trupe de la UCD, desde Amado Vudú a Sergio Massa, sí, que estaban en la UCD, van a ingresar al menemismo. Recuerden que María Julia Alzogaray va a estar en un momento de medio ambiente, ¿sí? Y va a estar muy complicada en tema de corrupción por la limpieza del riachuelo. En política internacional, Menem reubica al país, ya lo trabajamos anteriormente, en una alineación con los Estados Unidos, imponiendo al partido y a los sindicatos la necesidad de abandonar las viejas banderas de ¿qué? De la tercera posición. Al mismo tiempo, aplicó sin pausa ni consultas. Esta es otra cuestión. Cuando hablamos allá de ese vocablo que le da a Castiglioni decisionista, bueno, es eso. Es la falta a veces de consulta, en la que él como líder no necesita el visto bueno de gran parte del establishment interno. Avanza y decide por sí mismo. A eso se está refiriendo acá. Donde dice claramente, al mismo tiempo, aplicó sin pausa ni consulta una batería de reformas económicas, las privatizaciones, la apertura, la desregulación, que aún con sus peculiaridades monopólicas y de fuertes privilegios sectoriales, provocaban en la práctica un abrupto corte con el pasado. Ahí hemos visto cómo fue el proceso de privatización. De cara a sus seguidores y cuadros políticos, Menem buscó legitimar la herejía política y económica. Y claro, si el peronismo siempre habló de todo lo contrario. Entonces ahí, ¿se acuerdan que hace 2 clases atrás habíamos visto, hablado, justo con la alumna Medina, la actualización de la OTAN? Entonces, Menem le hacía decir que Perón dijo que iba a hacer o que si vivía ese momento, realizaría esta cuestión. Y ahí entonces a todos le daba un librito de la actualización doctrinaria, ¿no? Entonces, el que le venía a acusar de cuestión como hereje político-económico en relación a las banderas tradicionales del peronismo, le decían, no, 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 mira, Perón acá si vivía, opinaba así. Y todos decían, ah, qué bien. Son procesos que se dan en el peronismo inéditos, bueno, que se dan permanentemente. Bien. Después viene otro y le dice, no, pero dice todo lo contrario, Perón dijo que iba a hacer esto. Ah, qué bien, se llevan el librito y creen eso. Pero bueno, pero Perón no dijo ni uno ni lo otro. Bien. La necesidad para el gobierno, como dice acá, el pragmatismo, para alejar los fantasmas del final alfonsinista, ¿se acuerdan? El desgobierno, la hiperinflación, la crisis de autoridad, la crisis social, los saqueos, el estado del sitio, bueno, todo lo que lamentable en Alfonsín. Y paralelamente desactiva incipientes protestas, porque obviamente va a haber grupo de los 8 que va a separarse en el bloque, va a ser un bloque específico y va a comenzar un proceso de oposición. El sindicalismo se va a fraccionar, mañana vamos a ver ese tema, pero ahí el sector que queda, digamos, fiel a su postulado, lo va a comenzar a enfrentar. O sea, Menem va a tener oposición. Claro, Alfonsín, los sindicatos, o sea, la CGT, le hizo 13 paros. A Menem se le va a hacer uno. O sea, es difícil que a un presidente peronista la CGT le haga un paro. Bueno, ese sector que se mantiene en la ortodoxia peronista va a poder realizarle un paro general como oposición a su medida, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos ver?
Dice, el cambio impuesto no tenía términos medios, pasando del redistribucionismo, que sería esto de la justicia social, la redistribución de los bienes del Estado, a la abierta exaltación de la ganancia privada. El cambio de rol del Estado que interviene en la economía al Estado que se retira. Eso ya vimos en varias diapositivas, en varios tramos de las clases, ¿no? Hacia una parte del gobierno recurrió a un doble discurso, hacia una parte de la sociedad el argumento del liberalismo más ortodoxo, y hacia el peronismo y los sectores populares se insiste en la provisoriedad pragmática de las medidas de mercado a la espera de tiempos mejores para retornar a la justicia social. Bueno, esto es lo que les decía recién un ejemplo, la habilidad de Menem para convencer a unos y otros, a los liberales, que era un ferviente liberal, y a los ultraortodoxos peronistas, que era uno de ellos, pero por ahora nomás estaba haciendo la política liberal, porque después ya iba a cambiar. Es Menem. De cara a los sindicatos, presente para la clase de mañana, porque ahí vamos a ahondar específicamente, de cara, o sea, en el frente sindical, Menem trabajó en su debilitamiento por vía de la apelación siempre a un doble discurso. La lealtad no al partido, al líder, al jefe peronista. Y el doble discurso. Pero al mismo tiempo, captándolos, es decir, comprándolos, trayéndolos con tentadores negocios. Yo les dije en una clase específicamente el diálogo Menem-Saúl Ubaldini, en el que está este tentador negocio que le proponía a Ubaldini dijo, no, yo mantengo las banderas de siempre. Le di un caso testigo, como el de la privatización previsional, en un contexto en que la fuerza del movimiento obrero era estructuralmente socavada en los cambios económicos. O sea, como la propia dirigencia gremial aceptaba el proceso de privatización, estamos hablando de la FJP, ¿no? De la Administración al Fondo del Sistema. Estamos hablando, tenemos una diapositiva, mañana vamos a trabajar algo de eso. Estamos hablando también sobre la cuestión de la flexibilización laboral. Estamos hablando de cómo la Argentina cada vez tenía mayor desocupación, mayor desempleo, o mayor expulsión, mejor dicho, del Estado y de las empresas que quebraban, y los sindicalistas miraban para otro lado. Y aplaudían también, ¿no? Miraban para otro lado a sus bases, ¿no? Que veían cómo se empobrecían. La neutralización política del sindicalismo. Sin embargo, no impediría que con el tiempo se manifestaran fuertes disidencias y conflictos parciales, hasta que volvieran a aparecer viejos discursos de tinte peronista en la dirigencia tradicional. Ayer mostré estas diapositivas y por eso le puse de otro color. Recuerden que los colores rojos de la diapositiva son los inicios de los distintos textos. Después está en azul celeste, y algunas infografías, etcétera, pero estas, por ejemplo, están detonadas con un color amarillo porque vemos la cuestión de la justicia. El eje decisivo de la política oficialista se centró en la magistratura, poder judicial. ¿Qué dijimos hoy al inicio de esta clase, de este autor? Que el Congreso le delegaba poder, avanzó sobre el Congreso, gobernaba con decreto, y ahora necesitaba el apoyo judicial para que esa inconstitucionalidad, o eso que estaba pisando la ilegalidad, sea aprobado. Entonces tuvo la Corte adicta. Con la ampliación por ley de la Corte Suprema a 9 miembros, Menem pronto obtuvo un tribunal políticamente adicto. La partidización se amplió lentamente a los demás estamentos judiciales, incluyendo jueces, fiscales, utilizando para ella que
la vía de los ascensos, el nombramiento como juez federal, incluyendo también los desplazamientos cuando el juez era probo, cuando el juez no era comparable, cuando el juez dictaba fallos a derecho, se lo buscaba para desplazar y nombrar el magistrado afín. Por eso cuando alguien por ahí dijo, me juzgaron porque me pusieron jueces, contrario. No, desde el 83 a la hoy, a la fecha, ya les expliqué, ya vieron la diapositiva. ¿Quién domina la Cámara de Senadores? ¿Qué partido? Ya saben ustedes eso, ¿no? Pregunta examen y no saben. Por El favor. justicialismo. Muy bien. ¿Y qué es lo importante en la Cámara de Senadores? ¿Qué pone la Cámara de Senadores en la justicia? ¿Qué pone los jueces federales? Ahora, ¿yo voy a poner jueces federales que me van a enjuiciar después? Les digo porque hay una figura política, me refiero a la vicepresidenta, ¿no? Que dice, me juzgaron porque me pusieron jueces. No, no, del 83 a hoy es el peronismo el que marca a los jueces. Esos los puso ella. Entonces hoy esos jueces están cumpliendo mínimamente su tarea. ¿Sí? En los casos de corrupción estamos hablando, ¿no? Recuerden que el artículo 36 es grave, porque el artículo 36 establece, por eso el problema ahí político, que se disfraza de proscripción, pero que en realidad es inhabilitación para los cargos públicos, por el artículo 36 de la Constitución Nacional, Reforma 1994, que nos dice que en los casos de corrupción tienen el grado del 29, infame traidor a la patria, debe devolver todo lo que se llevó y además queda inhabilitado de por siempre para la vida pública, porque es un infame traidor a la patria, el que se levanta para un golpe de Estado o que comete corrupción. Artículo 36 de la Constitución Nacional, el nuevo de 1994. Y entonces acá vemos cómo fue la justicia. La justicia que planchaban los amparos a los jubilados, la justicia que avalaba que un proveedor del Estado que quería demandarle al Estado, quería cobrar la deuda de lo que le prestó servicio, le tiraban a 10, 15, 20 años. Ayer vieron los planes de 120 cuotas, después te devolvían la deuda en 120 cuotas después de 8, 9 años. ¿Se imaginan lo que le devolvían con el proceso inflacionario, ¿no es cierto? Centavos. Bueno, eso es lo que se vivió. Y la partidización, lo que significa acá, es lo que hoy se llama el batallón militante o los jueces militantes o la justicia militante. Bueno, acá, en ese momento se llamaba la partidización de los estamentos de la justicia. La Corte Suprema mostró inmediatamente su vocación oficialista, sentenciando la constitucionalidad de los decretos de necesidad de urgencia, no previstos en la vieja Constitución. El recurso de los decretos permitió al Ejecutivo reemplazar al Congreso, salteando los trabajosos trámites parlamentarios. ¿Por qué? Porque ahí hay que consensuar, más allá de que en determinado momento Menem tenía hasta mayoría en diputados, pero hay que consensuar. Y las más costosas negociaciones con los grupos aliados de la centro derecha, en particular los partidos provinciales. Porque además hay una cuestión. Yo puedo tener los números para aprobar el proyecto, pero primero lo tengo que trabajar en la comisión, una comisión respectiva del tema que ustedes quieren. Y si yo estoy planteando un proyecto como estas privatizaciones que eran con alto nivel de corrupción, de que si la empresa valía 6.000 millones de dólares te vendían por 600 millones de dólares, de la cual el 10% en efectivo, el resto en deuda de papeles, y se llevaban la infraestructura y los aviones y los ferrocarriles, y eran una barbaridad totalmente desquiciado estas privatizaciones, a grupos empresariales amigos, los famosos amigos del capitalismo de amigos. Entonces, ¿qué pasaba si eso iba al Congreso y se debatía? Por más que ganaban la elección, en la comisión, y ahí está la importancia de la representación parlamentaria, y ahí está la importancia de lo que Alfonsín decía de su tercer senador, porque daban la batalla cultural e ideológica o del planteo, a ver si me entienden. Yo traigo un proyecto nefasto,
con graves problemas de corrupción y todo. Y entonces me da la posibilidad, si yo lo llevo, ¿no?, al Congreso, que la contraparte, un ejemplo, Anabela Bosch, si fuera la oposición, o veo ahí Johanna en la pantalla, puedan decir públicamente en la comisión y luego en el recinto: voto en contra porque este proyecto es corrupto acá se está vendiendo el patrimonio, acá pasa esto, pasa. Se destapa la olla, diría mi abuelita, cuando vivía, cuando se descubría la verdad. En cambio, si yo le meto el decretazo y ya le adjudiqué la empresa a fulano de tal, eso después se conoce, después, mucho después. Interpretan la cuestión, porque por ahí, en el curso anterior que le di a alguien, me decía: no, doctor, pero no necesitaba Menem, eso sí, si él dominaba las dos cámaras, sí, pero si llevaban el proyecto al debate, quedaba expuesto a todas las barbaridades que tenían esos proyectos. Interpretan la diferencia, el por qué entonces se optaba los decretos. Y obviamente la Corte se apoyaba. Sí, vos. Sí, no, y ahí se ve el pragmatismo de Menem, que él hacía nomás, no consultaba a nadie, ni siquiera a su propio equipo en el Senado ni en diputados. Así es. Es una cuestión de Menem, que trabajaba de esa manera. Bueno. Después dice: el nuevo marco judicial legitimó en el plano legal buena parte de la reforma económica, desde la aceleración de las privatizaciones hasta las más importantes medidas de corte fiscal y financiero, como reconoció un ministro de gobierno años después. Más del 70% del programa económico se fue construyendo sobre la base de decretos. De otra manera, las reformas no hubiesen sido posibles. Y freno ahí un minuto. Cuando se hace ya la aceleración de la privatización, hay una cuestión que yo ayer podemos tomar como un ejemplo de un servicio que era público y estaba, eh, también hay que decir todo la verdad completa, ¿no? Yo ayer les comenté que nadie pagaba las tarifas de la vieja Entel telefonía, de agua y energía, la luz, de obra sanitaria, el agua, del banco hipotecario, los créditos por las compras de casas. Está bien, eso era una realidad. Desde la privatización todo debían pagar, y ya no el precio que el Estado pisaba, como se hizo hoy la tarifa, frenaba, hacía deficitaria la empresa, pero para mantener una tarifa muy baja. Ahora sube de acuerdo al mercado, más allá del freno que hacen las regulaciones. Pero esta privatización deja al usuario en una indefensión. Y le doy un simple ejemplo. Aguas. Mi medidor consume 100 y me debo pagar por eso 10.000 pesos. Y de la noche a la mañana se enloqueció, falló el medidor, me consumió 1.000 y la boleta me viene 100.000. ¿A quién le lloro yo? A nadie. Y me van a decir: doctor, pero está la oficina del consumidor. Pero doctor, en el Parque Mitre funciona el ente residual del agua, que es el elemento del enlace y control de aguas de corrientes. ¿Funciona eso? No, tengo que terminar pagando mis 100.000 pesos. Porque el ente ese tiene los inspectores para ir a ver ese medidor, que nos diciendo que esa empresa haya adulterado, haya fallado nomás. Y el relojito, en vez de avanzar como tiene que ser, se acelera. No, marche preso, diría uno, como en la antigüedad. Entonces, los organismos de todas estas empresas privatizadas, falla el sistema de control del Estado del abuso en el cobro. Está bien, aparece la oficina del consumidor a nivel nacional y provincial, local, que trata loables esfuerzos. A veces se soluciona, pero para eso yo tuve que pagar los 100.000 y después, si tengo razón, si llego a decretar, y si no, tengo que poner de oficio un perito e iniciar una acción. Para entonces, mientras eso, tengo cortado el agua, ¿no? O pago o me reinstalo ya yo ilegítimamente a la distribución. Y tengo que pagar un perito y judicializar. Bueno, interpretan con un simple ejemplo qué es lo que está mal de ahí de la privatización, qué es lo que quiere decir en esos tres renglones. No sé si le gusta así que yo le dé un ejemplo práctico de algunos fragmentos digamos, de lo que está escrito.
Sí, 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 profe. Bueno, le sirve para la comprensión rápida, a eso me refiero, entonces, en este proceso, ¿no? Bueno, después, de otra manera, la reforma, decían, no hubieran sido posible. La magistratura, o sea, el Poder Judicial, asumió de esta forma un creciente rol en la resolución judicial de los conflictos políticos y económicos a beneficio del gobierno, y se constituyó también en un significativo dique de contención contra las denuncias de corrupción que se dieron en este gobierno. En lo que uno puede denunciar, pero las cuestiones quedaban ahí. Recuerden que el tráfico de armas de la explosión que recién hablábamos de 1995, que inmediatamente se hicieron las acciones judiciales, la indagatoria a Menem recién llegó. ¿Cuándo falleció Menem? ¿Se acuerdan? Hace un año y medio atrás. Alguien que si está ahí en tiempo real, googlee la fecha de fallecimiento de Menem. Fue un inicio de año de, creo que fue, no recuerdo si hace un año y pico. Busquen, alguien que tenga Google puede googlear rápidamente. Bueno, El 14 de febrero de 2021, profe. 14 de febrero de 2021. 1995 voló la fábrica. ¿Y cuándo era la indagatoria de Menem? Marzo del 2021. Ya no pudo ir Menem, ¿no? Porque ya no estaba en este momento. Sí, se ríe Anabel. Así funciona la justicia. Así funciona la justicia federal. Bueno, en un caso concreto, busquen, ustedes decir, el profesor, está inventando. Vayan y busquen, indagatoria, se van a, ¿cómo el tema? Vayan y busquen cuando hablamos del megacanje, del megablindaje, del calzo Olmos, de la deuda externa, cuándo salen los fallos, cuando ya está prescrito todo el proceso. Ya todos los denunciados ahí ya no pueden ir, porque las penas de esos delitos económicos son 3, 4, 5, 6 años, 8 como máximo. Estamos hablando de la década de los 80, todo el gobierno del proceso. El fallo salió en el 2000 y pico. Ya estaba prescripto. Y ahí están. Vayan a caso Olmo. Está en internet. Oficial en las páginas judiciales respectivas. Caso Olmo, está completo. Ahí van a enterarse cómo el tema de la deuda externa. Bien. La propuesta de la reforma constitucional y la reelección presidencial. Fue planteada entonces como, o presentada a la sociedad como la mejor oportunidad para proseguir con el rumbo económico. Acá está el chantaje. Cuando Menem se ponía en garantía del sistema. Iba Mirta Legrand, con Susana Jiménez, a dos voces, ¿vieron a dos voces el programa que está en TN? Bueno, todos esos programas, todos los programas que se imaginan, radio, etcétera, etcétera, decían, el garante soy yo o el caos, yo o la hiperinflación, yo o no van a poder pagar los créditos que tenían. Bueno, esa era la propaganda. Él en todas las mesas iba, hablaba permanentemente. Esa también siempre la cuestión del menemismo. Dijeron los autores, dicen acá, siempre una sonrisa muy cortés en todo, pero siempre actitudes autoritarias, disfrazadas de bondad y de chicaneo. Bajo un personaje afable, cómico, estaba Maquiavelo. Lo dijo su esposa, démosle de la derecha. Lo cual no era un dato de menor importancia para quienes fueran fuertemente endeudados, que creían ver en el continuismo, eso es lo que le expliqué yo, lo que dice acá, la posibilidad de dejar el demonio de la inestabilidad, tan común toda vez que en Argentina se había producido cambios políticos. Así la convertibilidad y la estabilidad, de precios, para muchos argentinos se volvieron sinónimos y aceptaron, ese es el pacto, no político de vasallaje, el pacto en el que arriba hagan lo que quieran. Yo tengo mi estabilidad, tengo mis precios. Es todo una cuestión también, ¿no? En la falta de civismo, en la que el ciudadano acepta su momento de bienestar, entre comillas, sabiendo que está todo mal, que hay políticas económicas que van a rebotar o destruirse de la Argentina años después,
o la corrupción. Deja eso, no ve, sí sabe, ve, lo deja de lado para proyectarse en su cuota. Esto dice un autor, se llama, siempre yo le digo, lean la Argentina incluso de Juan Archibaldo Lanús, la cuota de corrupción propia. Entonces hay una cuota de corrupción elevada y una cuota de corrupción mínima. Ergo, todos somos corruptos. Nada más que cada uno tiene una cuota de corrupción para tolerar la cuota de corrupción del otro. ¿Sí o no? Le doy un simple ejemplo. ¿Cuál era el sinónimo de lo que pasó con estas cuestiones del viaje de un yate, de todo lo que ya sabemos? ¿Qué decían en el conurbano bonaerense? Donde después aplastó incluso en la propia localidad donde ese funcionario gobernaba, o debería estar gobernando. Y si yo tuviera unos pesitos más en el bolsillo, no lo vería tan mal. ¿Qué pasó? Vean los informes. El plan platita, el plan... y ahí se ganó. Entonces, ese que dijo y eso que decían, tuvieron un poquito de pesitos en el bolsillo y de elemento y bien. Entonces le resultó menos doloroso ver el yate y ver todas esas cuestiones. Lamentable, pero la realidad de nuestro civismo, de nuestra población. Tema actual, un ejemplo actual, pero ustedes lo van a ver acá permanentemente en toda nuestra historia política. Somos así, señores. Bueno, Menem encaró la empresa reeleccionista, y acá ya hemos hablado que enfrentó a la Unión Cívica Radical. Inesperadamente el jefe del partido, o sea, Alfonsín, va viendo la debilidad política, ya eso estudiamos, ya eso hablamos, para contener la ofensiva menemista, tiende la mano al oficialismo, pero se ofrece coparticipar de la reforma. La UCR saldría incluso debilitada, porque puertas adentro también tiene efectos negativos, sobre todo cuando en las elecciones para convencional del 94 aparece a la izquierda del sistema partidario una amenaza del papel monopólico o del radicalismo de la oposición, que es el Frente Grande. ¿Por qué? Porque, a ver si pueden interpretar. Alfonsín ve salvar el sistema, o sea, su representación parlamentaria con el tercer senador y cooperar. Pero, ¿qué pasa? Cuando arranca la campaña electoral, que estamos hablando de la convención constituyente, es decir, de los electores, de los diputados, es decir, de los convencionales constituyentes que van a estar en el recinto para reformar la constitución, el plan o la plataforma, ya ni se destila eso, del radicalismo era el mismo que el peronismo, que el menemismo, para dar... Y sí, porque ambas fuerzas políticas, ya lo habíamos visto eso, van a plantear el Pacto de Olivos, y el Pacto de Olivos, que es lo que firma el radicalismo y el peronismo, se convierte en una ley. Entonces, ¿qué el radicalismo, qué campaña va a hacer después? ¿Candidatos propios? ¿Y qué va? Si la campaña lo que está diciendo es lo mismo que hizo el peronismo?